Bueno, en este video vamos a trabajar medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central pretenden indicar dónde está lo que se podría considerar como el centro de masa de los datos. Entre las medidas de tendencia central vamos a ver la moda, la mediana y el promedio media aritmética. La moda es el valor de la observación que se encuentra con mayor frecuencia. La mediana es un número tal que al menos el 50% de las observaciones son menores o iguales a él, así como el otro 50% es mayor o igual que él. Y lo vamos a anotar como M sub T. Y la media o promedio o media aritmética es la suma de las observaciones dividida entre el número total de observaciones. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas con mayor cuidado. Entonces, la moda, dijimos, es el valor o categoría de la variable que se presenta con mayor frecuencia. Para variables cualitativas, nominales u ordinales, la moda es la categoría de mayor frecuencia. Para variables cuantitativas, en general, es el punto medio del intervalo de clases de mayor frecuencia. Bueno, el primer ejemplo tenemos un conjunto de datos, ¿sí?, que van desde 2, 7, 9, 10, 11 y 10. Entonces buscamos el valor que mayor veces aparece, que en este caso es 9. Entonces la moda es 9. En el ejemplo 2, ¿sí?, vemos que todos los términos, ¿sí?, todos los valores de la variable aparecen una sola vez. Entonces no tenemos moda. En el ejemplo 3 aparecen el 4 y el 7 dos veces. Entonces, mejor dicho, la misma cantidad de veces, o sea, 3 veces cada uno. Entonces, en este caso es bimodal, ¿sí?, porque ambos tienen la misma cantidad de aparición. Entonces, la moda puede ser unimodal, ¿sí?, tiene una sola moda; bimodal, tiene dos modas. En el caso del bimodal nos fijamos y tiene 2 y 5 serían las modas. O multimodal, cuando tiene más de 2 modas. En este caso, el multimodal, la moda es 2, 4 y 6. Ahora vamos a ver un ejemplo para variables cualitativas. En este caso tengo preferencia musical y la cantidad de alumnos que tienen dicha preferencia musical. Entonces, en la frecuencia absoluta busco el valor de mayor frecuencia, entonces la moda es pop latino. En tanto que en la variable cuantitativa discreta, en este caso número de hijos, también me voy a la frecuencia absoluta, busco la frecuencia absoluta mayor, que en este caso es 35, entonces la moda es 2 hijos, ¿sí? No quiere decir que esté de moda tener 2 hijos, sino que en este caso el valor que se presenta con mayor frecuencia es 2 hijos. Tenemos que trabajar la moda en una variable cuantitativa. Hay que calcular la moda en los intervalos de clase. Para ello necesitamos trabajar con la fórmula de que la moda va a ser igual al límite inferior del intervalo más de 1, que es la frecuencia donde está la moda, menos la frecuencia anterior, sobre ese mismo valor de 1 más de 2, que es la frecuencia donde está la moda, menos la frecuencia siguiente, por la amplitud. Por ejemplo, si tenemos el peso en kilogramos de niños al nacer, tenemos nuestra tabla de intervalos, ¿sí?, la frecuencia absoluta, la cantidad de niños. Entonces, ¿sí?, si nos fijamos cuál es la mayor frecuencia, vemos que es para el intervalo entre 3,2 y 3,5, que es 50. Entonces, vamos a calcular la moda como el límite inferior del intervalo, que sería 3,2, más de 1, que va a ser 50 menos 45, que es la frecuencia anterior, me da 5. Y de 2, que es 50 menos 20, que es la frecuencia siguiente, que me da 30. Por la amplitud, que es, en este caso es 0,3. Por lo cual la moda me da 3,24. Tiene que ser un valor que se encuentre dentro del intervalo que estamos analizando. Bueno, la mediana es un valor que divide las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, que corresponde a la observación central, es decir, es el valor de la variable que supera a la mitad de las observaciones o es menor de la mitad de las observaciones. Si el número de datos es par, se elige la media de los dos datos centrales. Es decir, si yo tengo, como en este caso,
8 datos, ¿sí? Y justo en la mitad me quedarían 5 y 6, tomo 5,6, divido 2 y me da que 5,5 sería mi mediana. Si el número de datos es impar, ¿sí? Se toma el valor central. Siempre se ordenan los datos de mayor a menor. Entonces, en este caso, ¿sí? Tengo 7 valores, el valor del medio es 5. Ese sería el valor de mi mediana. Es conveniente cuando los datos son asimétricos, es decir, que tienen la misma cantidad, ¿sí? Y tiene algún dato extremo. Por ejemplo, en este caso tengo datos que van de 1, 2, 4, 5, 6 y 800. La mediana es 5, no importa que tenga un dato que se fue, ¿sí? De los datos que tenía, que era 800. En variables cualitativas nominales no se puede utilizar la mediana. ¿Cuáles son las propiedades que tiene? Es única, no es sensible a valores extremos. En este gráfico vemos cómo la mediana equilibra la cantidad de datos que tienen por encima y por debajo. Siempre va a estar en la parte media, ¿sí? La mitad de los datos van a quedar por debajo y la mitad por encima de ella. En el caso de que tenga una distribución de frecuencia, además de la frecuencia absoluta, que era la frecuencia que necesitamos para trabajar con la moda, para trabajar la mediana necesito la frecuencia acumulada. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo edad, ¿sí? De 3 a 15 años, tengo la frecuencia absoluta y calculo la acumulada. Entonces, primero, para calcular la mediana, calculo la posición de la mediana, que es la cantidad de observaciones n sobre 2. En este caso son 370 observaciones, dividido 2 me da 185. Busco ese valor en la frecuencia acumulada, ¿sí? Y busco un valor mayor, 186. Me paro en 186, entonces el valor de mi mediana es 8. Es decir, que el 50% de los niños tienen menos de 8 años y el otro 50% tiene más de 8 años. En el caso de hallar la mediana para variables cuantitativas con intervalos de clase, igualmente tenemos que calcular, además de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Pero necesitamos una fórmula, ¿sí? Que en este caso va a ser que la mediana va a ser el límite inferior del intervalo más la posición de la mediana, que era n sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta donde se encuentra el intervalo que estamos analizando por la amplitud. En este caso, ¿sí? El valor de n sobre 2 son 55 observaciones, entonces va a ser 27,5. Me paro entonces en una frecuencia acumulada mayor a 27,5, en este caso 36. Entonces el intervalo en el cual voy a trabajar va a ser entre 30 y 36. Límite inferior entonces va a ser 30. La posición de la mediana dijimos 27,5. La frecuencia acumulada anterior 15. La frecuencia absoluta del intervalo que estoy analizando 21. Por la amplitud que es 6. Eso me da que la mediana es de 33,57 kilómetros por hora en este caso. Quiere decir que está dentro del intervalo de estudio. Está bien nuestro resultado. Vamos a definir ahora la media. La media es la media aritmética o promedio de los valores de una variable, suma los valores, ¿sí? Y divide por el tamaño muestral. Entonces, por ejemplo, si tenemos la media de 4 valores, 2, 2, 3 y 7, sumo los 4 valores y divido por 4 y me da que la media es 3,5. Es conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor. Es muy sensible a valores extremos, es el centro de gravedad de los datos y es única. La media no se calcula para variables cualitativas. Depende del tipo de datos que vamos a trabajar, la fórmula que vamos a utilizar para calcular la media. Si los datos están sin agrupar, la media va a ser igual a la sumatoria de los valores dividido el número de observaciones. Si los datos están organizados en una tabla, ¿sí? Si está en intervalos, se usa las marcas de clase y si no, ¿sí? Se toma el valor de la variable por la frecuencia absoluta, se hace la sumatoria y se divide por el número de observaciones.
Veamos un ejemplo. Número de hijos, tengo la frecuencia absoluta, calculo el valor de la variable por cada frecuencia absoluta. Entonces me queda 2 por 1, 2, 3 por 5, 15, 4 por 3, 12, 6 por 1, 6. Me queda entonces ese valor que hago la sumatoria y me da 35. Entonces tomo la fórmula, que sería la sumatoria de los x por f sub i, va a ser 35 sobre el número de observaciones, que son 10, y me da 3,5. Como es una variable cuantitativa discreta, no puedo tener 3,5 hijos. Tengo aproximadamente 3. Entonces, las familias tienen en promedio 3 hijos. En el caso que tengamos intervalos de clase, como en este es puntajes en una prueba de aptitud, también tenemos primero que calcular, ¿sí?, la marca de clase. O sea, nos van a dar la frecuencia absoluta o hallamos la frecuencia absoluta, calculamos la marca de clase y multiplicamos la marca de clase por la frecuencia absoluta para tomar la sumatoria. Entonces, de esa sumatoria de multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, que para nuestro ejemplo son 616, dividimos por el número de observaciones, que en este caso son 50. Y nos da que la media son 12,32. Quiere decir que en promedio el puntaje de aptitud es de 12,32. Además de la media aritmética, tenemos la media geométrica y la media armónica. La media geométrica es cuando se multiplica cada uno de los datos y se le saca la raíz enésima, ¿sí?, del número de datos. Y la media armónica es la inversa de la media aritmética de las observaciones. Para la tabla de pesos que tenemos en la parte izquierda, vemos que la gráfica es un histograma, y en el histograma podemos observar que la mediana deja, ¿sí?, el 50% de datos por debajo de ella y por encima. Tanto que la media aritmética en este caso está corrida hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay valores, ¿sí?, que hacen que la media, ¿sí?, se corra. ¿Por qué? Porque la media es influenciable para los valores extremos. Entonces, cuando hay valores extremos, la media aritmética va a tender hacia esos valores extremos. Para el ejemplo del peso, vamos a calcular las tres medidas. Entonces, si calculamos la media aritmética, utilizamos entonces, ¿sí?, cada uno de los valores de la marca de clase por la frecuencia absoluta, hacemos la sumatoria y dividimos por el número de observaciones, que en este caso son 58, y nos da que la media aritmética es 69,3. En tanto que la mediana calculamos con la fórmula, tenemos el límite inferior, que es 60, tenemos la punto, ¿sí?, medio, que va a ser 29, ya que es 58 el total, menos el valor de la frecuencia acumulada anterior, que es 15, sobre 21, que es el valor de la frecuencia absoluta en el intervalo en el que estamos parados, que es entre 60 y 70. Y me da que la mediana es de 66,6. En tanto que la muda, ¿sí?, también calculamos con la fórmula, tenemos límite inferior 60 para el intervalo, buscamos la frecuencia absoluta mayor, es 21, o sea que ese va a ser el intervalo donde nos vamos a parar. 60 es el límite inferior, de 1 es 11, ya que es 21 menos 10, y también de 2 es 21 menos 11, es 10. La amplitud en este caso era 10, entonces nos da que la muda es de 65,24. Como ven, acá no coinciden ninguna de las tres. Las tres no me dan valores distintos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, van a ver que tienen distintos valores porque tienen algunos valores extremos.